Llegamos a Hechos capítulo 18, versículo 22. Y dice la palabra de Dios, hablándonos de este relato de lo que Pablo junto con algunas personas como Timoteo, como Silas, están haciendo, qué es lo que Dios está haciendo con ellos. Y dice que habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Dice que después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Lo que nosotros encontramos entonces es a un Pablo muy activo en su ministerio, predicando, enseñando el camino, la verdad hacia la gente. Y dice versículo 24: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Apolos, aun cuando no se menciona mucho, pero sí tiene algunas menciones, o Pablo lo menciona en varias ocasiones, es uno de los cristianos que encontramos con más conocimiento, con más sabiduría de las Escrituras, y un excelente cristiano en cuestión a su forma de vivir, que causó un gran impacto en la iglesia en aquel entonces. Apolos, que aquí lo menciona en este capítulo 18, versículo 24, este hombre llega a Éfeso, este hombre llamado Apolos, y dice que él era natural de Alejandría, era un varón muy elocuente. ¿Qué significa que era un varón elocuente? Que sabía expresarse, que sabía cómo decir las cosas. Era muy elocuente, pero no solamente era elocuente, sino que también era poderoso en las Escrituras. Esta palabra poderoso en las Escrituras se refiere a que este hombre Apolos era un hombre que tenía mucho conocimiento en las Escrituras. ¿Cuántos de ustedes a veces no nos pregunta a alguien, sobre este tema? Y a veces nosotros agarramos y decimos, hay un versículo que viene en la Biblia, no sé dónde, pero hay un versículo que viene en la Biblia, ¿va? Bueno, con Apolos no era así. Apolos era un hombre muy poderoso en las Escrituras, que conocía la palabra de Dios, y por eso es que tuvo tanto impacto en aquel entonces con la iglesia, porque él confrontaba a los judíos, porque el pueblo judío no creía en Jesús. Pero él, al ser un hombre poderoso en las Escrituras, podía a través de la palabra de Dios enseñarle a los demás cómo a través de la Escritura se cumplía que Jesús era el Mesías. Qué importante es que tú y yo tengamos el conocimiento de la palabra de Dios para poderlo estar compartiendo con aquellos que tienen comezón de escuchar, pero comezón de escuchar la verdad. Y cuando tú y yo podemos dar nuestro punto de vista, no se compara cuando es la misma palabra de Dios hablando a los corazones y a las vidas. La palabra de Dios es la que hace su efecto. Así que este hombre era muy elocuente, era poderoso en las Escrituras, y dice versículo 25, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía ¿qué? El bautismo de Juan. Esto significa que Apolos fue un discípulo de Juan el Bautista. Juan el Bautista empezó a predicar en el desierto acerca del Mesías, del que iba a venir. Apolos era un hombre muy poderoso en las Escrituras, que tenía el conocimiento de la palabra de Dios. Pero no solamente eso, había sido enseñado por Juan el Bautista, y por eso es que él solamente conocía acerca del bautismo en agua. Pero él desconocía la llenura del Espíritu Santo, porque de alguna manera Jesús les dice a sus discípulos, los que anduvieron con él, una vez que él resucita, les dice: no se muevan de Jerusalén, porque serán embestidos de poder de lo alto.
y me serán ¿qué? Testigos. Entonces, de alguna manera él, al haber sido un discípulo de Juan el Bautista, tenía el conocimiento del Mesías, pero no había andado con él. Pero tenía pleno consentimiento o pleno certeza de lo que la palabra de Dios enseñaba. Y dice versículo 26, este hombre Apolos dice que comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, ¿recuerdan a Priscila y Aquila? Vimos la semana pasada que ellos conocían, se acercaron con Pablo. Recuerdan que tenían el mismo don o el mismo trabajo de alguna manera, Aquila y Pablo. Entonces, cuando Priscila y Aquila lo escuchan enseñar, saben que tiene un gran conocimiento de la Escritura, pero le falta ese pequeño detalle de conocer realmente ya al Mesías, porque él lo predicaba y lo enseñaba, pero todo parecía indicar que todavía le faltaba ese pequeño empujoncito a Apolos. Pero Dios, que hace todas las cosas perfectas, sabía que él necesitaba eso y le pone en el camino a un matrimonio, a Priscila y Aquila. ¿Qué hacen ellos como matrimonio? Dice que le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Quién es el camino? Jesús. Jesús es el único camino para llegar al Padre. De acuerdo a 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces Priscila y Aquila le enseñan ese camino hacia Dios ya bien establecido, entendiendo que es a través de Jesucristo. Quiero que entendamos aquí varias cosas. Una es que Apolos era un hombre muy entendido de la palabra de Dios. Y cuando alguien es muy entendido, o cuando podríamos decir que tiene mucho conocimiento, qué difícil es a veces enseñarle algo. ¿Por qué? Porque puede creer que ya lo sabe todo. Cuando alguien le quiere compartir a otra persona, pero esa persona dice no, yo no necesito conocer nada más, yo ya lo sé todo, sé por dónde tengo que ir y tengo que caminar. Está cerrándose a escuchar tal vez el camino, está cerrándose a escuchar lo que es Jesucristo. En una ocasión, cuando estaba trabajando en una secundaria dando clases, la directora, yo le empecé a compartir acerca de Dios, pero ella me dijo algo el día que yo le empecé a compartir. Me dijo la directora: mire, tengo tanto conocimiento que todo lo que usted me pueda decir, yo le puedo debatir, porque tampoco eres el primer cristiano, me dijo, que me habla de esto. Le dije: me parece perfecto, entonces podemos hablar acerca de la palabra. Y me dijo: sí. Después de la reunión, para no hacérselas muy largas de todo lo que pasó ahí, ¿saben qué me dijo? ¿Qué días tiene reunión? Es muy interesante lo que me acaba de decir. Todos los conceptos, ideas que ella tenía como para debatir lo que era la fe en Cristo, tal vez ella no había tenido alguien que le diera respuesta a todas esas inquietudes que ella tenía. Así que ella pudo seguir escuchando lo que era la palabra de Dios. Pero qué importante es que nosotros podamos ser enseñados. Aún no importa lo que creamos que ya sabemos, la palabra de Dios siempre nos habla a nosotros. Y otra cosa que tenemos que aprender es que Apolos era un hombre muy poderoso en la Escritura. Y yo sé que cada uno de nosotros quisiera ser como Apolos, tener ese conocimiento para enseñarlo. Me encantaría a mí poder ser como Apolos, pero ¿saben qué? Dios le da dones, gracia a cada uno de su pueblo.
Y a cada uno de su pueblo nosotros no tenemos que estar anhelando lo que tienen los demás, sino lo que Dios nos ha dado, aplicarlo en eso. Dice la palabra de Dios que somos un cuerpo en Cristo. Por lo tanto, si hay alguien como Apolos que es poderoso en la escritura, que nada se le olvida, todo lo trae en la mano, uno dice, wow, qué padre, pero es parte del cuerpo de Cristo. Y tal vez Dios a mí me habrá regalado otra cosa. Bueno, lo que Dios me haya regalado, eso yo lo aplicaré en mi vida. Y que cada uno de nosotros cumpla la función dentro del cuerpo de Cristo. Dios en el cuerpo de Cristo nos ha dado diferentes dones. Yo les pregunto, ¿cuántas manos tienen? 2. Pero todo su cuerpo es mano. ¿Cómo sería si todo su cuerpo fuera mano? ¿Saben qué pasaría? Estarían muertos. ¿Por qué? Porque si no tienen boca, ¿por dónde comen? Y si todo su cuerpo fuera mano, no se podrían mover, porque no tendrían pies. O tal vez se podrían mover de una manera curiosa, ¿no? Pero ¿cómo ver por dónde andar si no tenemos ojos? Yo les pregunto, ¿qué es más grande? ¿Este brazo desde el hombro hasta la punta del dedo o un ojo? Es más grande el brazo. ¿Pero qué es más importante? Los dos, claro. ¿Se dan cuenta que no tiene nada que ver con el tamaño? ¿Se dan cuenta que no tiene nada que ver con los dones? Algunos de ustedes tal vez se pueden sentir más grandes que otro, pero la respuesta de ustedes es, ¿cuál fue más importante? Los dos. Delante de Dios tenemos la misma importancia, aunque tengamos diferentes dones. Habrá gente que será muy poderoso en las escrituras como Apolos, y gracias a Dios por eso, porque dentro del cuerpo de Cristo cumplirá con una función. Algunos otros tendremos algún otro don. Los dones Dios no los dio para estarnos peleando unos con otros, sino para entender que somos un cuerpo en Cristo y que cada uno de nosotros cumple con una función. Y debemos de aceptar los dones que Dios nos da y no estar envidiando los dones de los demás, o no estar menospreciando a los demás porque tal vez yo crea que el don que a mí me dio es más grande que el que le dio a otra persona. O que una persona se sienta menos porque diga, es que el don que yo tengo es muy pequeñito comparado con aquel otro. No, son igual de importantes. ¿Tú crees que será importante el dedo gordo del pie? ¿Qué pasaría si te lo mocharas? Bueno, para empezar estarían llore y llore del dolor. Eso significa que es importante. ¿Por qué Dios nos hizo de esta manera? Es lo que la palabra de Dios explica cuando habla del cuerpo de Cristo, es que hay miembros muy pequeños que tal vez se podrían menospreciar, pero el día que te los lastimas, sabes lo importante que es ese miembro en el cuerpo. Así que cada uno de nosotros somos importantes dentro del cuerpo de Cristo, y nadie se puede sentir más o nadie se puede sentir menos. Y cuando Dios ha dado un don como Apolos, Apolos aún se dejó enseñar por un matrimonio como Priscila y Aquila para que le enseñara el camino hacia Dios. Y dice versículo 27, queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. Y llegado él allá, fue que de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Por qué fue de gran provecho? Porque habían escuchado de la gracia de Jesús, habían creído en Jesús, pero ¿saben qué les faltaba? El respaldo de las escrituras. Y Dios entonces mandó a un hombre muy poderoso en las escrituras
para que a través de la escritura ellos tuvieran un fundamento, que entendieran ellos en qué tenían que basar su vida. Entendían que la gracia simplemente era un regalo de Dios, pero tal vez a través de las escrituras no sabían qué contestar a los demás. Apolos fue de gran bendición en aquel lugar por el conocimiento que tenía, por el don que Dios le había dado. Fue de gran bendición. Así que tú vas a ser de gran bendición en el cuerpo de Cristo. Y no te menosprecies si sientes que es muy pequeño, o tampoco te enaltezcas si crees que el don que Dios te dio es muy grande. Somos un cuerpo en Cristo y cada uno de nosotros es igual de importante en Dios. Versículo, ¿cuál me quedé? 27 al final dice que queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente, escuchen esto, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. El problema de los judíos era entender que iba a venir un Mesías, pero como ellos habían rechazado a Jesús, no creían que Jesús era el Mesías. Y lo que Apolos estaba haciendo era mostrarles que ese Jesús a quien ellos habían rechazado era el Mesías. Pero ¿cómo se lo mostraba? A través de la escritura. Es bien importante que tú y yo estemos hablándole a la gente con la escritura, porque habrá muchas formas de pensar y cada quien pensará lo que es correcto o lo que es incorrecto. Pero cuando nosotros nos basamos en la escritura, entonces nos estamos basando en lo que Dios dejó establecido para su pueblo y para su iglesia. Bien importante que tú y yo entendamos que somos importantes en el reino de Dios. Yo les pregunto, ¿quién es más, el hombre o la mujer? De acuerdo a la escritura dice que ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer, o sea, en el sentido de que tenemos el mismo valor. Yo les compartí el viernes en la oración la importancia de que muchas veces ustedes como mujeres se han sentido menos. Muchas veces, ¿qué pasa cuando hay una persona, a lo mejor un varón por decir, que te hace sentir que no vales, que no sirves, que te pisotea, que tal vez te hace sentir que solamente sirves ¿qué? Para tener hijos o para hacer el quehacer, tal vez verte como un objeto sexual, y tal vez como mujer te puedes sentir que no sirves, que no vales, porque eso es lo que la gente a tu alrededor te ha hecho sentir. Pero cuando ustedes leen el libro de Génesis y una carta que escribió el hermano de Jesús llamado Judas, que esa carta está casi al final de Apocalipsis, dice Judas que hay un lugar reservado para los ángeles que no guardaron su dignidad en lugares oscuros que es para la eternidad, y solamente están esperando el juicio. ¿Quiénes son esos ángeles? Porque cuando Satanás se rebeló en los cielos, se trajo la tercera parte de los ángeles, y esos son los demonios que de alguna manera están causando influencia en la tierra. Pero entonces Judas dice que hay unos ángeles que están ya en prisión y que están esperando el juicio de parte de Dios. De acuerdo al libro de Génesis dice que son los ángeles que se enamoraron ¿de quién? De las mujeres, y no guardaron su dignidad como seres espirituales que Dios los había formado. Y cuando leemos el libro de Génesis dice que empezaron a surgir personajes de gran renombre,
Porque al empezar a ver una mezcla entre ángeles y hombres, empezó a surgir tal vez por ahí lo que hoy conocemos como superhéroes, ¿no? Me refiero en el sentido de que tal vez más grandes o con mayor fuerza, alguna situación se empezó a mezclar ahí. Pero con esto, ¿qué les quiero decir a las mujeres? Que son tan especiales que aún los mismos ángeles se enamoraron de ustedes, de la creación que Dios hizo. Y muchas veces nos encontramos con mujeres que tal vez están tan flaquitas que dicen, uy, es el puro huesito, no sirve para nada. Otras que están tan gorditas que dicen, uy, pura carnita, no, pues no sirve para nada. Y les han hecho sentir que tal vez no sirven por su físico, por su estatura, por diferentes cosas. Pero de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, es que cada una de ustedes fue creada por Dios de una manera especial. Y que nadie les puede hacer sentir menos. Digo, con esto tampoco estoy diciendo que son superiores, ¿verdad? Porque luego los pobres de los hombres van a salir con cacerolazos, ¿verdad? Pero a lo que yo voy es que tenemos que entender que Dios nos hizo especiales a todos y que cada uno cumple con una función. Y que si en un momento dado alguien te ha hecho sentir que tú no vales y que tú no sirves, regresa a la palabra de Dios y date cuenta de lo especial que tú eres. En el caso de ustedes como mujeres tan especiales que los mismos ángeles se enamoraron de la creación de Dios en esta tierra llamada mujer. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros algo especial y que nadie te puede pisotear o hacer sentir menos. Cada uno de nosotros tiene un valor especial delante de los ojos de Dios. En Hechos, en el capítulo 19, encontramos algo muy interesante. Dice versículo 1: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, entonces Apolos está en Corinto enseñando, predicando la palabra de Dios, refutando a los judíos, enseñándoles públicamente de que estaban equivocados, de que habían rechazado a Jesús y que Jesús era realmente el Mesías, y se los hacía ver a través de las mismas escrituras. Así que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Y qué contestaron ellos? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. Ellos habían escuchado hablar de un bautismo de arrepentimiento, que es el bautismo en agua. Cuando alguien se bautiza en agua, no existe, por ejemplo, el bautismo llamado como por, ¿cómo le llaman a este bautismo? Que le echan agüita en la frente nada más. Por aspersión, creo que es el nombre que se le da. La forma correcta de bautizar, y que siempre lo hacía Juan el Bautista, era en el río Jordán o en lugares profundos. ¿Por qué? Porque este es el simbolismo del bautismo en agua. Cuando tú eres sumergido en el agua, tú prácticamente lo que está diciendo ese simbolismo es que has muerto, has quedado sepultado, y cuando te sacan del agua estás resucitando a una nueva vida. Entonces es un bautismo de arrepentimiento de una persona que quiere empezar de nuevo, que viene, le pide perdón a Jesús y se bautiza, y de esa manera queda sepultado, pero resucita a una nueva vida en su ser. Y entonces ellos nunca habían escuchado hablar de otro bautismo.
Y Pablo les dice que si ya habían escuchado hablar del bautismo del Espíritu Santo. Ellos dicen, ¿cómo hay Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Ni siquiera habían escuchado hablar del Espíritu Santo. Para un cristiano es bien importante este mensaje. Nosotros hablamos del Padre, hablamos de su Hijo, a través del Hijo tenemos perdón de pecados. Pero hay gente que tampoco quiere escuchar acerca del Espíritu Santo, que ese ya es otra cosa. Pero en el caso de ellos ni siquiera dice habían escuchado hablar del Espíritu Santo. Entonces Pablo les empieza a explicar de quién es el Espíritu Santo y qué tan importante papel tiene dentro de la iglesia cristiana. Los cristianos debemos de creer en Dios Padre, en Dios Hijo y en el Espíritu Santo. La promesa de Jesús fue: cuando yo me vaya, vendrá sobre ustedes, sobre la iglesia, el Espíritu Santo. Y entonces escuchen lo que sucede. Versículo 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Así que hasta ahí todo va bien. Primer paso, tienes que arrepentirte. Una vez que tú te has arrepentido, el siguiente paso es bautizarse en agua. Si alguien de ustedes no se ha bautizado en agua, es porque no ha hecho todavía este procedimiento. Pero cualquier persona que se ha arrepentido y que ha creído en Jesús, el siguiente paso es el bautismo en agua. Y luego sigue explicando Pablo. Versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, ¿quién? El Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos, ¿cuántas personas? Unos 12 hombres. En aquel lugar estaban congregados 12 hombres. Pablo les explica acerca del Padre, acerca del bautismo del arrepentimiento, acerca de Jesús y acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y yo quiero que en esto nos detengamos un poquito y podamos hoy entender qué significa el bautismo del Espíritu Santo. Porque dentro del cristianismo podemos escuchar muchas cosas, pero es lo que Apolos hacía. Apolos tenía una base bíblica y nosotros tenemos que entender qué es lo que dice la Biblia, no es lo que dice la emoción, no es lo que dicen los demás. En este versículo dice que cuando Pablo puso las manos sobre ellos, algunos hablaban en lenguas y otros profetizaban. ¿Qué es hablar en lenguas? Hablar en lenguas es hablar en un idioma. Hay dos tipos de lenguas de acuerdo a la palabra de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Uno llamado don de lenguas angelicales, otro llamado don de lenguas humanas. Cuando son humanas, es un dialecto que ya existe en la tierra y que a través de ese dialecto tú puedes compartirle a cualquier otra persona. Yo te pregunto, ¿cuál tipo de lenguas fue cuando el Espíritu Santo vino en Hechos 1 y llenó o bautizó a los discípulos? ¿Qué tipo de lenguas recibieron? ¿Eran humanas o eran angélicas? ¿Cómo? Humanas dicen por aquí. ¿Quién más dicen lo demás? Sí, todos humanas. Fueron humanas. ¿Por qué? Porque dice que entonces cada uno de ellos empezó a hablar en diferente idioma y la gente que venía de diferentes partes, todos los escucharon hablar en su propio idioma. Dijeron, ¿cómo puede ser posible que estén hablando en diferente idioma si todos ellos son judíos? Porque el Espíritu Santo los había revestido. Y aquí es donde yo quiero que entendamos.
¿Para qué es el Espíritu Santo? Vamos a verlo, Hechos 1. Nos vamos a regresar al capítulo 1 para que entendamos cuál es el propósito del Espíritu Santo en la iglesia. Versículo 1:8. ¿Lo tienen? Hechos 1, versículo 8. Jesús le dice a sus discípulos: pero recibirás ¿qué? Poder cuando haya venido sobre ustedes ¿quién? El Espíritu Santo. Y me serás ¿qué? Testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús les dice que el Espíritu Santo es para dos cosas. ¿Cuáles son? Para recibir poder y ser testigos en todo lugar donde fueran el pueblo de Dios. Hoy en día nosotros podemos encontrar versiones como esta, que tú no has sido bautizado en el Espíritu Santo si no hablas en lenguas. Eso lo vamos a ver en la Escritura, si es cierto o no, porque acabamos de leer que Pablo puso manos sobre estos 12 hombres, pero dice que unos hablaron en lenguas, pero otros ¿qué hicieron? Otros profetizaron. Y está hablando de que fueron llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, esta versión de que si tú no has sido bautizado en el Espíritu Santo, quiere decir que no hablas en lenguas. La palabra de Dios, de acuerdo a lo que Jesús nos enseña en Hechos 1:8, es que el Espíritu Santo, ¿para qué sirve? Bueno, se oye muy feo, más bien me expresé mal, es en qué es en lo que nos ayuda el Espíritu Santo. ¿Para hacer qué? Testigos con poder. El Espíritu Santo iba a venir sobre la iglesia para que la iglesia pudiera testificar con poder de lo que Dios es capaz de hacer. Por lo tanto, cuando una persona puede creer en Dios, pero cuando no tiene la llenura del Espíritu Santo, ¿sabes qué va a pasar? Tal vez ninguna persona a la cual tú le compartas se convierta, porque el Espíritu Santo lo que hace es investirte de poder para alcanzar a los demás. El único que tiene la capacidad de cambiar un corazón es Dios. Dios no iba a repartir dones solamente para que tú digas: ay, qué bonito soy yo, o Dios me dio estos dones. No, el Espíritu Santo fue dado para que la iglesia testificara con poder. Y el don de lenguas, específicamente el humano, era para testificar. Miren, si alguien de ustedes habla en lenguas, debería en primer lugar investigar si es que es un lenguaje humano o angelical. Porque si es humano, ¿qué crees que Dios te quiere decir? Que vayas a ese lugar donde se habla ese dialecto, porque Dios te ha capacitado para que vayas a ese lugar a testificar. Si tú hablas lenguas angelicales, dice Pablo, de acuerdo a lo que él escribe, es que tú te ministras a ti mismo. Hay una comunicación entre tú y Dios, y ese tipo de lenguaje no existe en la tierra. ¿Cómo saber que una persona es llena del Espíritu Santo? Lo vamos a ver ahorita, pero te lo adelanto. No tiene que ver, o más bien sí tiene que ver con los dones, pero hay un don que es el superior a todos. ¿Alguien sabe cuál es? El amor. Una persona que ha sido llena del Espíritu Santo lo manifiesta a través del amor. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, Hechos 1:8 nada más nos recuerda que Dios prometió, Jesús prometió darnos el Espíritu Santo a la iglesia para testificar con poder.
Quiero que vayamos a Primera de Corintios capítulo 12. Dentro del medio de, digamos, de la denominación de Pentecostés, ¿no?, que es una denominación que se conoce dentro del cristianismo, se empezó a enseñar mucho esto en relación a que si tú no hablabas en el don de lenguas, entonces no habías sido bautizado en el Espíritu Santo. Pero eso no es lo que enseñó Pablo. La gente empezó a interpretar lo que él creía, y si una persona hablaba en lenguas, pues decía, sí, amén, así es, porque yo tengo la llenura del Espíritu Santo, porque hablo en lenguas. Pero ahorita vamos a ver que la mejor forma de saber que alguien ha sido investido del Espíritu Santo es a través del amor. Primera de Corintios capítulo 12, ¿lo tenemos? Dice Pablo a los corintios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentil se os extraviaba, llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos. Pablo lo que está diciendo es que obviamente un ídolo es mudo en el sentido de que ustedes le hablan y no contesta. Si ustedes quieren limpiar el altar del ídolo, lo tienen primero que quitar y ponerlo en un lugar. El ídolo no se puede mover por sí solo. Es eso que el hombre le llama a Dios, el mismo hombre lo tiene que mover, el mismo hombre lo tiene que cuidar, porque ¿qué pasa si el ídolo se cae y se rompe? Que se rompió. De acuerdo a lo que la gente puede creer, es que se rompió su Dios. Entonces la misma gente cuida a su Dios, la misma gente trata de que no le pase nada a su Dios, y eso no tiene lógica en nuestra mente. Pero como eso nos lo enseñaron a nosotros, nosotros lo creímos, y por eso es que tratamos de cuidarlo tanto. Pero cuando nosotros tenemos un Dios verdadero, Él es el que nos cuida a nosotros, y no nosotros lo cuidamos a Él. No lo podemos mover de un lugar a otro. No andamos cuidando de si se rompe o no se rompe. Entonces Pablo dice que anteriormente nosotros, cuando no conocíamos nada, también éramos llevados de un lado a otro como ídolos mudos, porque cualquier persona podría venir a decirnos, creen esto, y lo creíamos. La gente puede creer en todo y seguir diciendo que es fiel a Dios. Hay gente en este tiempo que cree en el culto, en la adoración a la muerte, y aún con todo y eso sigue creyendo que adora a Dios, sabiendo perfectamente que la muerte es un enemigo de Dios. Pero ¿por qué la gente cree eso? Porque eso es lo que nos han enseñado. Entonces éramos llevados de un lugar a otro. Hay gente que te hace creer que si tú puedes seguir amando a Dios, pero puedes ir con alguien a que te barra con ramas de pirul. Hay gente que te hace creer que tú puedes seguir amando a Dios si vas y a que te echen las cartas o a que te lean el café, qué sé yo. Inclusive en esos lugares pueden poner hasta muchas imágenes y te dicen, ve, creemos en Dios. Pero lo único que está pasando es que están confundiendo tu vida, porque están haciéndote creer que todo eso está a favor de Dios. Pero cuando leemos en la palabra de Dios, nos damos cuenta que no es así, que hemos sido engañados. Y eso es lo que Pablo nos dice: éramos llevados como ídolos mudos de un lado a otro. Todo lo que nos dijeran, mientras nos dijeran, puedes hacer esto, pero sigues amando a Dios, ok, perfecto. Y dice Pablo, éramos llevados como ídolos mudos. Dice versículo 3: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios
llama anatema a Jesús. La palabra anatema significa maldito. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Escuchen cómo Pablo empieza a decir: una persona que está llena del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Dice que Jesús es ¿quién? Es su Señor. Entonces esto puede ser malinterpretado, porque cualquier persona de cualquier religión y de cualquier lugar puede decir: ve, yo creo en la santería y declaro que Jesús es Señor, entonces soy lleno del Espíritu Santo. Pero eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que cuando alguien declara que Jesús es Señor, lo demuestra con su vida que Jesús es Señor. No se trata de decir que somos cristianos nada más porque venimos a la iglesia. Si tú te metes a una cochera, ¿te conviertes en auto? Si tú te metes a una iglesia cristiana, ¿te conviertes en cristiano? No. Tienes que demostrar con tu vida que ya has tomado a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, y lo demuestras con tu vida, que Él está reinando en tu corazón. Y el poder del Espíritu Santo viene sobre la iglesia para poder testificar con poder a los amigos. Saben, los amigos nada más están esperando a ver en qué fallas. Llegas con los amigos y te invitan una cerveza en pleno calor, bien fría. Pero ellos están esperando a que tú caigas. Ellos están esperando a que les digas que sí, para decirte: y no que tú ibas a la iglesia. Ellos están esperando que sacarte malas palabras. Ellos están esperando que cometas errores. Pero el Espíritu Santo, cuando viene sobre su iglesia y sobre su pueblo, nos da el poder para testificar, no solamente a través de palabras, sino con nuestra propia vida, de que somos cristianos y de que amamos a Dios con todo nuestro corazón. Versículo 4, hablando de los dones, dice Pablo: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero escuchen esto: pero a cada uno le es dada la manifestación ¿de quién? Del Espíritu para provecho. El Espíritu Santo da una manifestación a cada persona. Por lo tanto, si yo encierro al Espíritu Santo en el don de lenguas, estoy diciendo que los demás dones no existen en tu vida, o no importan. Si el Espíritu Santo viene y te llena a ti con algo diferente, imagínate que empiezas a profetizar y yo diga: hablas en lenguas. No, híjole, aunque profetices, no estás lleno del Espíritu Santo. Oye, ¿estás testificando a los demás? Sí. He ganado para Dios como a 100 personas, pero hablas en lenguas. No, entonces no eres lleno del Espíritu Santo. Hemos malinterpretado, precisamente por una enseñanza errónea dentro de la iglesia, que nos ha enseñado que tú eres lleno solamente del Espíritu Santo si hablas en lenguas. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. El Espíritu Santo se manifiesta en cada uno de nosotros como Él quiere. Por eso dice que hay diferentes manifestaciones, pero es un solo Espíritu, y Él es el que reparte como Él quiere. Escuchen esto. Versículo 7 nos quedamos: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 8: porque a este, escuchen esto, es dada por el Espíritu palabra ¿de qué? Sabiduría. Si alguien de ustedes, el Espíritu Santo le da sabiduría para que hable, pero no hablas en lengua, si alguien se acerca contigo y te dice: híjole, pues no estás lleno del Espíritu Santo. Hemos malentendido la enseñanza del poder que Dios diseñó para la iglesia, porque el Espíritu Santo fue dado para testificar, no para sentirme yo orgulloso, decir: no, pues yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello.
Pero dice ahí mismo Pablo, a otro palabra de qué? De ciencia según el mismo Espíritu. Sabiduría, ciencia. Cuando habla de ciencia tiene que ver con un gran conocimiento de muchas cosas, y esa palabra de ciencia la aplican a la palabra de Dios. Al día de hoy hay muchos científicos que han podido conocer del amor de Dios, y a través de ser llenos del Espíritu Santo, esa palabra de ciencia la pueden aplicar para enseñar a los demás. En nuestro tiempo hay bueno, ahorita ya es un señor grande, pero cuando él estaba joven, estaba en la universidad, y uno de sus amigos, él se burlaba de los cristianos, y entonces sus amigos le dijeron: ok, queremos que nos demuestres que el cristianismo está mal, demuéstralo. Y entonces él se burló más y dijo: ok, lo voy a hacer. Este joven se llamaba Josh McDowell, y este joven se gastó todos sus ahorros porque aún se fue a Alemania. En Alemania estaban los críticos más duros del cristianismo, los más grandes ateos. Fue, investigó, y cuando investiga todo acerca del cristianismo, Josh McDowell se convierte al cristianismo. Estudió para debatir el cristianismo, y cuando se da cuenta, toda la evidencia señalaba que el cristianismo era la verdad. Josh McDowell al día de hoy siguen invitándole a todas las universidades en Estados Unidos, las más prestigiosas, para que les enseñe a los jóvenes. Tiene palabra de ciencia que tal vez muchos de nosotros no tenemos, pero él puede explicarles a esos jóvenes universitarios la existencia de Dios a través de la palabra. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Pero decimos: ok, pero Josh McDowell, si no habla en lenguas, entonces no está lleno del Espíritu Santo. No, tenemos que entender lo que la palabra de Dios dice. Versículo 9 dice que a otro también le da fe por el mismo Espíritu. A otro le da dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer ¿qué? Milagros. A otro ¿qué? Profecía. A otro discernimiento de espíritus. Todos estos son dones que el Espíritu Santo da. Y luego a otro ¿qué? Diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Pero escuchen versículo 11: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, escuchen esto, repartiendo a cada uno en particular, ¿cómo? Como Él quiere. Como Él quiere, no como yo quiero. Si yo a ustedes les enseño que si no hablan en lenguas no tienen el bautismo del Espíritu Santo, estoy cometiendo un error, porque el Espíritu Santo es el que reparte como Él quiere. Si Dios les ha dado un don de lenguas, gracias a Dios por eso, porque ustedes van a edificar a la iglesia en esa área. Si alguien de ustedes, el Espíritu Santo le da don de profecía, gracias a Dios por eso, porque van a edificar la iglesia en eso. Si alguien de ustedes cuando ora tiene tanta fe que empiezan a suceder milagros, somos parte de un cuerpo en Cristo. Pero cuando yo digo y enseño que si tú no hablas en lenguas, no tienes la llenura o el bautismo del Espíritu Santo, estoy empleando mal la palabra de Dios, porque está demasiado claro. Y aquí es donde Pablo dice, versículo 12: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. No sé en qué momento alguien empezó a enseñar que todos tenían que hablar en lenguas para decir que han sido llenos del Espíritu Santo o sido bautizados. El Espíritu Santo reparte y da dones a cada uno de nosotros, y lo hace como Él quiere.
Yo no puedo condicionar a Dios. ¿Se imaginan condicionando a Dios diciendo que todos tienen que hablar en lenguas? El día que yo me convertí, la primera vez que me invitaron a esta iglesia, la persona que a mí me invitó tenía, no sé, tal vez más de un año ya llegando a la iglesia. Pero ese día, esa persona que me invitó pasó al frente a que oraran por ella y recibió el don de lenguas. Era la primera vez, imagínense yo llegando a una iglesia y viendo eso. Me di cuenta de lo que dice la palabra de Dios, del testificar con poder. Cuando yo vi ese poder manifestado en ella, yo supe que Dios era real, porque ella estaba hablando en algo que no ni ella misma entendía, y yo la podía escuchar y ver. Y cuando terminó todo aquello, ella estaba súper emocionada. Al día de hoy, hasta donde yo sé, esta persona, ella se casó y está de misionera en algún lugar. El Espíritu Santo, cuando llega y te embiste de poder, lo hace para que testifiques. Hasta el día de hoy yo no hablo en lenguas, pero el Espíritu Santo reparte a cada uno de nosotros como Él quiere. Entonces, si me dice a mí alguien que entonces, como yo no hablo en lenguas, entonces no tengo la llenura del Espíritu Santo, entonces yo tendría que preguntar quién es el que ha convencido a esos corazones a los que les he compartido de Dios y que gracias a Dios se han salvado. El Espíritu Santo reparte como Él quiere. Pero ahí no termina. Pablo sigue diciendo, versículo 14: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Como Dios quiso, nos ha repartido dones a ti y a mí. Y cada uno de nosotros formamos un cuerpo en Cristo con diferentes dones y talentos, y cada uno de nosotros lo debe de aplicar conforme a la voluntad de Dios. Versículo 19: porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Pablo dice que el cuerpo fue diseñado para que todos nos preocupáramos unos por los otros. Dice de manera, versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Te pregunto, ¿alguna vez te has golpeado el pie cuando vas caminando en la calle? ¿Y ya has visto que tu mano derecha se empieza a reír del pie y dice, se golpeó el pie? Híjole, pobrecillo. ¿Sí han visto eso? ¿Qué hace la mano? No siente el dolor igual, ¿no? Hasta acá le llega y está así, todo el cuerpo se duele. No es que el estómago se empieza a reír y dice, pobrecillo del pie, se golpeó. No, el dolor es parejo. Si somos un cuerpo en Cristo,
se supone que si alguien de ustedes se duele, debe de dolernos a todo el cuerpo de Cristo, porque somos un cuerpo en Cristo. No se trata de que porque a ti te pasó algo entonces yo me burlo. No, pues claro que no. ¿Qué versículo me quedé? Versículo 27. Vosotros pues, Pablo le dice a la iglesia de Corinto, ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. O sea, somos un cuerpo en Cristo, pero también tenemos una individualidad. Y esa individualidad, Dios, como ha querido, ha repartido dones dentro de cada uno de nosotros. Versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, después los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Fíjense qué increíble. Yo creo que Pablo no lo puso en ese orden de importancia, pero si así lo hubiera hecho, ¿dónde puso el don de lenguas? Puso inclusive que los que tienen el don de ayudar, esa es una presencia del Espíritu Santo en tu vida. Tal vez tú digas, no, a mí sí Dios de verdad no me ayudó, no me dio nada, pero a lo mejor tu don es ayudar. El Espíritu Santo lo hizo en tu vida. Eso es lo que Dios reparte como Él quiere. Ahora Pablo hace una pregunta y yo quiero que ustedes me las contesten. Número 1, dentro de esta iglesia, así les voy a hacer esta pregunta como Pablo se lo hizo a los corintios y quiero que ustedes me respondan. Les pregunto, en esta iglesia, ¿son todos apóstoles? No, muy bien. Otra pregunta, ¿son todos profetas? Ok. ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Ok. Y luego viene otro, ¿tienen todos dones de sanidad? Y luego viene otra pregunta, ¿hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Entonces, ¿por qué una denominación va a agarrar y va a decir que si tú no hablas en lenguas no eres lleno del Espíritu Santo? Cuando está demasiado claro con estas preguntas, Pablo, por si a alguien le quedara dudas, somos un cuerpo y el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Y la llenura del Espíritu Santo se manifiesta, número 1, en el amor que tú manifiestas hacia los demás. Y ahorita lo vamos a ver porque todavía ni siquiera llegamos ahí. Pero Dios está diciendo que a Él reparte dones y no debes de sentirte más ni menos dependiendo del don que Dios te dio. Seamos honestos, aquí en la iglesia, si alguien tuviera el don de sanidad, ¿cómo lo trataríamos? Bueno, ¿qué es el don de sanidad? Bueno, es más, entre ustedes hay quienes tienen don de sanidad, porque Dios equipa a toda la iglesia. Pero a lo que yo voy es que a veces tú oras por alguien y dices, no hombre, nomás tenía lombrices y ni de las lombrices se sanó. Y de repente alguien llega ahora y pum, sucede un milagro. Y tú te sientes mal y dices, es que conmigo no pasa nada. A mí Dios no me quiere, a mí Dios no me usa. Y tal vez no te has dado cuenta que Dios te puso a ti un talento diferente, un don diferente. Y no has visto qué es lo que Dios puso en ti. Porque no se trata de envidiar a los demás. Se trata de entender que somos un cuerpo en Cristo. Y que como cuerpo en Cristo nos ayudamos unos a otros. Que no todos cumplimos la misma función. Dice versículo 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y aquí es donde viene. Miren,
Hoy nosotros cuando leemos la Biblia decimos, ok, hasta aquí terminó el capítulo 12, muy bien, cierren sus Biblias, o si están leyendo en su casa, ustedes dicen, bueno, ya terminé el capítulo 12, le cierro y ya. Llegó un momento en el cual la palabra de Dios fue dividida en capítulos y versículos para su más pronta referencia y su más poder entenderlo. Pero decir que hasta aquí termina el capítulo 12, lo podemos entender en cuestión de esas divisiones que se hicieron, pero no que ya terminó el tema. ¿Sí me explico? Esta es una carta que Pablo escribió corrida, como una carta o un libro que se escribe, pero el hombre fue el que le empezó a dividir en capítulos y en versículos nada más para que pudiera ser más fácil. Y realmente eso es muy bueno, porque para nosotros es muy fácil ya ubicarnos en una referencia. ¿Cómo le podríamos hacer para decir, vayan a Juan 3:16, si no existiera el capítulo 3 ni el versículo 16? Se volvería más complicado ubicarnos ahí. Entonces fue una excelente idea el que se haya dividido en capítulos y en versículos, y eso nos ayuda. Pero no significa que ahí ya terminó el tema. Dice Pablo, versículo 31, procurad pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente. Y esto lo escribió de corrido, no es otro tema. Dice 13:1, si yo hablase lenguas humanas y qué, angélicas. Está hablando de los dos tipos de lenguas que hay. Lenguas humanas, que ya lo vimos, que son dialectos, idiomas, y lenguas angelicales. Las lenguas angelicales son lenguas que no hay en esta tierra y que la misma persona no puede saber de dónde son. Son lenguas angelicales, vienen del cielo. Por eso es que también hay quien interpreta lenguas. Es un don que Dios también da para entender ese lenguaje que viene del cielo. Y Pablo lo menciona aquí y habla de dos tipos de lenguas. Pero dice, si yo hablo lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, ¿qué vengo a hacer? Como metal que resuena o címbalo que retiñe. En la iglesia de Corintio estaba repartiéndose demasiados dones, estaba haciendo algo muy bonito en la iglesia de Corinto. Pero cuando Pablo escribe esta carta a los corintios era porque ellos se estaban enfocando tanto en los dones que se les olvidó el amor. Y ellos creían que eran amados por Dios por los dones que les daba, pero ellos ya no amaban a la congregación, ya no amaban a los hermanos. Y dice Pablo, si tú hablas en lenguas humanas y angélicas, pero no tienes amor, dice Pablo, tengo que darte una noticia: no estás lleno del Espíritu Santo. Eres un címbalo que retiñe. Algo que no tiene, algo que no es sólido. Dice Pablo, versículo 2, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, pero escuchen esto, y no tengo amor, nada soy. Qué increíble que dentro de la iglesia yo pueda decir, oigan, yo soy lleno del Espíritu Santo, yo puedo mover una montaña de un lugar a otro. Empieza a explicar acerca de los dones en la iglesia, pero cuando la iglesia pierde el objetivo y la vista de lo que es realmente importante, estamos mal. Si entonces todo mi enfoque está basado en los dones que Dios me da y ya no en el amor hacia los demás, me estoy perdiendo. La llenura del Espíritu Santo, antes que cualquier don, se manifiesta en amor. Se manifiesta en lo que yo puedo hacer por los demás. Pero cuando yo ya me olvidé de los demás y estoy basado en ese don que Dios me dio,
Estoy perdiendo mi comunión con Dios. Porque esto es increíble. Ahí en ese mismo versículo dice: si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, si no tengo amor, ¿qué soy? Eso es increíble, ¿no les suena muy fuerte? O sea, imagínense que ustedes van y oran al cerro y cambian un monte y se mueve el monte a otro lugar, pero dice Pablo, con eso no impresionas a nadie. Si tú no tienes amor, nada eres. Porque el Espíritu Santo vino para que vino a investirnos de poder para ser testigos a los demás. No para hacer actos de magia, no para decirle a los demás, wow, vean lo que yo puedo hacer. No, para eso no fue. Fue una herramienta que Dios dio a la iglesia para darnos poder. Es como si Dios hubiera visto que nosotros queríamos clavar un clavo en la pared de cemento con la mano. Y Dios dice, ellos necesitan algo diferente. Necesitan poder y nos da un martillo, y entonces con un martillo entra más fácil el clavo. Pero si entonces yo teniendo el martillo digo, yo soy Thor, no, ese es otro. Si dicen, yo tengo poder por esto, y miren, yo qué bueno soy, que no sé qué. Pero yo me olvidé que era una herramienta para poder hacer el trabajo. No era algo para que yo me vanagloriara, no era algo para yo sentirme superior a los demás. Es para entender que yo formo parte de un cuerpo en Cristo y que Dios me dio una herramienta a mí. Y yo voy a hacer lo que tengo que hacer conforme a la voluntad de Dios. Pero eso no me hace ni más ni menos. Dice versículo 3: si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Esta es una pregunta muy común en este versículo. ¿Cómo alguien que da todo por los pobres, cómo alguien que da su cuerpo para ser quemado por otro, no puede tener amor? Entonces, ¿por qué lo está haciendo? Por el mismo objetivo que lo está haciendo alguien que habla en lenguas, alguien que profetiza, alguien que mueve una montaña de un lugar a otro, para impresionar. No se trata de impresionar a nadie. Se trata de ser algo natural cuando hemos sido investidos del Espíritu Santo. Cuando Pablo le dijo ahí en el libro de Hechos a esos 12 hombres, ustedes ya fueron bautizados en el Espíritu Santo, era porque Pablo estaba interesado en que la iglesia caminara en ese poder para poder alcanzar a este mundo tan complicado y que se ha vuelto tan rebelde a todo lo que tiene que ver con Dios. Y si tú y yo no tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, vamos a ser como címbalos que retiñen. Palabras van a salir de nuestra boca, pero no van a causar ningún efecto en los corazones de los que nos escuchan. El Espíritu Santo capacita a la iglesia y llena cada corazón y cada vida para transformar los demás corazones y nuestra sociedad. Y terminamos con esto: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. Porque escuchen, si tú tienes un don pero estás envidiando otro o algo, eso no es amor. Dice que el amor no es jactancioso. ¿Qué es jactancioso? Altanero, que se siente más que los demás. El amor no hace eso. Si Dios te ha dado un don y tú te sientes superior a los demás, no es amor. El amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará.
Todo esto va a terminar un día en relación a los dones que Dios puede dar, pero no el amor en el corazón de las personas. ¿Para qué necesitaríamos los dones de Dios ya en la presencia de Dios? Pero el amor se necesita siempre. En esta tierra, en el cielo, en todo lugar. El amor es algo que permanece para siempre. Y cuando la iglesia es embestida de poder de Dios, ama, perdona. ¿Por qué a los discípulos los perseguían? ¿Por qué los golpeaban? ¿Por qué los metían a la cárcel? Y ellos no respondían con enojo. ¿Por qué no golpeaban? Porque el Espíritu Santo había descendido sobre sus vidas. Y el Espíritu Santo se manifiesta primero en amor. Si tú y yo no estamos manifestando amor, si seguimos siendo violentos, ásperos, tal vez convendría hacer un alto y decirle: Dios, necesito ser lleno de tu Espíritu Santo. Pero no porque si hablas o no hablas en lenguas, sino en el amor. ¿En qué estamos manifestando a los demás? ¿Hace cuánto que no le sonríes al que está a tu lado? A ver, voltealo a ver. Muy bien, han sido llenos del Espíritu Santo. De repente todos ya están sonriendo. ¿Saben? La presencia del Espíritu Santo no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Cuando nosotros dentro de la iglesia surge un problema y guardamos rencor y estamos con cierto remor, nosotros necesitamos volver una vez más a ser sumergidos en la presencia del Espíritu Santo, porque eso es lo que permanece para siempre. Los dones van a pasar, pero el Espíritu Santo vino para que testificáramos con poder. Y escuchen esto: no hay poder más grande en esta tierra que en que tú regales una sonrisa, un abrazo a una persona que tiene necesidad. ¿Cuánto necesitamos la presencia del Espíritu Santo en la iglesia? Tenemos al Padre y tenemos al Hijo que fue dado para perdón de nuestros pecados, pero el Espíritu Santo es el que da poder a la iglesia. Y en este tiempo, ¿cuánta falta hace ante un mundo lleno de caos, ante un mundo que obviamente va para abajo y que está escrito en la palabra de Dios y que así va a ser, se va a seguir hacia abajo? ¿Cuánto más necesita la iglesia la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas? Y si ustedes ponen atención en eso, es el Espíritu ¿qué? Santo. ¿Saben qué es lo que hace cómo vivamos? De manera santa. Cuando tú y yo no vivimos de manera santa, lo que estamos diciéndole es: Espíritu de Dios, no te quiero en mi vida, porque tú eres santo y yo no. Ahora, yo no me refiero a que seamos perfectos, me refiero a que nosotros estemos dispuestos a ser enseñados por Dios y a corregir lo malo que tenemos. Pero cuando de antemano yo sé que estoy haciendo algo mal y yo digo no voy a cambiar y no voy a cambiar, le estoy diciendo al Espíritu Santo que se aleje de mi vida, porque yo quiero seguir siendo a mi propio capricho como yo quiero ser. ¿Cuánto necesitamos de Dios en nuestras vidas? Quiero que nos pongamos de pie en esta tarde.